Bienvenidos a un estudio más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 12, al cual titulamos La necesidad del servicio diario del santuario. Como ya lo vimos en el capítulo anterior, el servicio diario del santuario terrenal, también llamado Tamid o continuo, estaba programado en favor del pueblo de Dios en caso de que algún miembro del pueblo cayera en pecado. El Hijo de Dios podía ir al santuario ya sea por la mañana o por la tarde, en donde haría su sacrificio correspondiente y los sacerdotes lo atenderían conforme a las normas establecidas y así ponerse a cuentas con su Creador. Pero es conveniente, antes de continuar con el desarrollo de este capítulo, mirar cómo define la Biblia a la palabra pecado. Dice la palabra de Dios respecto al pecado: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Y conociendo cómo el ser humano vive continuamente una vida de pecado, desde aquí ya podemos mirar la gran necesidad de los seres humanos de que exista una forma de cómo limpiarnos del pecado. Dice Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, y desde Adán hasta nuestros días no hay ser humano justo, ni aún uno en esta tierra, ¿cuánta necesidad tenemos entonces de una forma de cómo limpiarnos del pecado? Así que, recordando que el pecado es infracción de la ley, en el santuario terrenal estaba la ley de los 10 mandamientos, que era una copia del original que está en el cielo. Y la Biblia dice que la ley requiere, para que el hombre sea justificado, requiere obediencia perfecta y perpetua. Vamos a verlo en la carta que el apóstol Pablo manda a los romanos. En el capítulo 2 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El salmista David también escribió al respecto: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero también la ley requiere carácter perfecto. Dice el capítulo 5 de Mateo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un tercer punto es que la ley requiere también una vida justa. Quedó escrito en el libro de Levíticos, en el capítulo 18, diciendo Dios: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y la ley requiere finalmente, como un cuarto punto, naturaleza sin pecado. En la primera carta del apóstol Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pero también la ley demanda una muerte más, la muerte segunda, lo dice la Biblia, o la muerte eterna del infractor de la ley.
Ezequiel en el capítulo 18 dice: he aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23 del apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte de la cual están hablando estos dos últimos versículos es la que la Biblia define como la muerte eterna. Apocalipsis en el capítulo 21, verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, o sea, todos aquellos que no obedecen a la ley de Dios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así lo dice Apocalipsis. Y esa es la muerte eterna. Esa es la muerte de la cual Dios quiere liberarnos. Y el israelita o gentil no tiene en sí mismo ninguno de los requerimientos de la ley para ser aceptado, ni la paga del pecado, que es la muerte. Dios preparó una vía de escape para que el israelita o el gentil pueda ser aceptado y sus pecados puedan ser perdonados. Y esa vía de escape nos enseña el servicio diario simbólico, recordando lo que ya hemos comentado, que 2 veces al día se realizaba el servicio diario. 1. El servicio diario matutino. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, dice la palabra de Dios. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Éxodo 30. Y 2. Servicio diario vespertino. Cuando Aarón encienda las lámparas al atardecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones, dice Éxodo. 2 veces al día estaba el servicio en el santuario. El encargado de realizar el servicio diario en favor de toda la nación era el sacerdote. La Biblia dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio del altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare, ese morirá. Números 18:7. Ese servicio es realizado de principio a fin por el sacerdote. Pero el sacerdote, antes de oficiar a favor del pueblo, primeramente tenía que presentar sacrificio por su propio pecado. Dice el libro de Levítico, en el capítulo 4, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, de los que comete el pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ya que él no podía convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida en favor de todo el pueblo, porque el sacerdote, pues terrenal, es un pecador más. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un becerro inocente, el cual era su sustituto inmediato, y después entonces empezaba a trabajar a favor del pueblo. Veamos los elementos que se usaban por el sacerdote en el servicio diario del santuario terrenal, porque también tenían un simbolismo especial. El sacerdote trabajaba diariamente con el incienso, con el aceite para las lámparas, con un cordero o el cordero el cual tenía que ser sacrificado, el pan de la proposición. Estos elementos eran provistos con el medio ciclo que Dios había ordenado a los israelitas como ofrenda para que ellos contribuyeran anualmente a partir de los 20 años de edad. Con ese dinero recaudado se compraban el incienso, los corderos, los becerros, la harina para los panes y también todos los animalitos que se sacrificaban en el servicio anual, en las fiestas solemnes y en los sábados ceremoniales. Cuán importante era ese servicio diario. Prácticamente vemos que era un asunto de vida o muerte. Ahora vemos que los seres humanos estamos también necesitados de acercarnos diariamente a nuestro Creador y Redentor y ponernos a cuentas con Él. Y aún hoy, nuestro Dios sigue invitándonos, quizás ya no a través de un santuario terrenal, pero por la sangre de Cristo derramada en la cruz, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Él lo dijo desde el Antiguo Testamento: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, pues vendrán a ser como blanca lana. Te invito a que no te pierdas el siguiente capítulo y por ahora le des me gusta,
te suscribas y compartas estos videos y así juntos encontraremos el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.